Estas son las noticias de France 24. Vuelve a escalar la violencia en Israel y los territorios palestinos. En la jornada de hoy, un palestino y 2 israelíes murieron en enfrentamientos que podrían paralizar las conversaciones de paz que comenzaron en la vecina Jordania. Decenas de migrantes fallecieron en el Mediterráneo, cerca de las costas italianas, cuando la embarcación en la que se transportaban para intentar llegar a Europa naufragó. El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, prometió combatir a los traficantes de personas. Y varias ciudades mexicanas fueron escenario de manifestaciones ciudadanas contra la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticada por ser considerada como capaz de reducir la independencia y el desempeño del INE, el Instituto Nacional Electoral. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a empezar en Medio Oriente, donde continúa la escalada de violencia. Un ciudadano palestino asesinó a 2 israelíes. En respuesta, un grupo de ciudadanos israelíes atacaron en la zona de Cisjordania, en donde dejaron un palestino muerto, decenas de heridos y varias viviendas incendiadas. Este hecho podría paralizar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos que comenzaron en Jordania. Es un nuevo episodio violento que vuelve a escalar las tensiones entre israelíes y palestinos. Este domingo, un palestino se acercó a un auto en una intersección de Juwara y mató a 2 colonos israelíes a balazos. Y la respuesta de los israelíes no tardó en llegar. Quemaron casas, ocuparon residencias y dejaron al menos un muerto y decenas de heridos. Algo por lo que hasta el primer ministro de derechas, Benjamin Netanyahu, tuvo que llamar a la calma. Lo encontraremos, lo detendremos y ajustaremos cuentas con él. Pido que aunque la sangre hierva y los ánimos estén calientes, que no tomen la ley en sus manos. Y es que esta tensión no viene de la nada. En los menos de 2 meses que llevamos de 2023, 63 palestinos han sido asesinados en las redadas casi diarias del gobierno israelí en territorios palestinos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, condenó lo sucedido y señaló a Israel como responsable. El Estado de Palestina condena enérgicamente el terror racial continuo de Israel y la guerra abierta contra el pueblo palestino en todos los niveles. Una situación que se da en paralelo a las conversaciones de paz que comenzaron este domingo en Jordania. Un tema sensible para ambos bandos. No es la primera vez que se intentan paralizar. Con manifestaciones en contra, muchos palestinos aseguran que estas conversaciones equivalen a ceder ante la ocupación. Esta reunión patrocinada por Estados Unidos se celebra mientras hay masacres y crímenes cometidos por la ocupación contra nuestro pueblo. Ahora queda por ver si los ataques paralizan los intentos de diálogo y se retrocede al punto inicial. Nos vamos ahora hasta Italia, en donde una embarcación que transportaba a cientos de migrantes de diferentes nacionalidades naufragó en aguas del mar Mediterráneo. De acuerdo con los primeros reportes, decenas de ellos fallecieron, entre ellos varios menores de edad. La primera ministra italiana Giorgia Meloni lamentó este hecho, también criticó a los traficantes de personas y se comprometió a combatirlos. De otra parte, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pidió acelerar la reforma sobre migración y asilo en el bloque comunitario. El Mediterráneo nuevamente se convirtió en el lugar de la muerte para decenas de migrantes luego de que una embarcación que transportaba civiles de Afganistán, Irán, Pakistán y otros países se estrellara contra las rocas en las costas cercanas a la localidad de Calabria. Dentro de las víctimas se encontraban niños y al menos 80 personas lograron sobrevivir. La primera ministra Giorgia Meloni reaccionó a la tragedia y se comprometió a lidiar con la inmigración irregular. La primera ministra Giorgia Meloni expresa su profundo dolor por las numerosas vidas truncadas por los traficantes de seres humanos. El gobierno se ha comprometido a prevenir las salidas y con ellas la ocurrencia de estas tragedias y seguirá haciéndolo, ante todo exigiendo la máxima cooperación de los estados de salida y de origen. La Cruz Roja Italiana auxilió a los sobrevivientes de un nuevo caso que revive la crisis migratoria en el Mediterráneo, un asunto a tratar para la Comisión Europea. Estoy profundamente entristecida por el terrible naufragio frente a las costas de Calabria. La pérdida resultante de vidas de migrantes inocentes es una tragedia. Todos juntos debemos redoblar nuestros esfuerzos en el Pacto sobre Migración y Asilo y en el Plan de Acción sobre el Mediterráneo Central.
La situación de los migrantes se complicó más luego de que el Parlamento italiano aprobara el pasado jueves un decreto que fija un nuevo procedimiento que condiciona la labor de los barcos de salvamento de migrantes a pesar del rechazo de Naciones Unidas. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la ONU, se registraron más de 17.000 muertes y desapariciones en el Mediterráneo central desde 2014. En Ucrania, algunos ciudadanos han huido de diferentes zonas que están cerca de la línea del frente de batalla o que han sido recuperadas por las tropas ucranianas después de varios meses de ocupación rusa. Los pocos que quedan en estas áreas del país viven en condiciones extremas, con ausencia de alimentos, calefacción, medicinas y servicios básicos. Nuestros enviados especiales Irene Savio y Héctor Estepa han recorrido algunas poblaciones, algunas de ellas completamente fantasmas, en las regiones de Donetsk y Kharkiv. Este es el reporte. Autos carbonizados, casas destrozadas por los misiles, pintadas de la letra Z del ejército ruso. La guerra en Ucrania está dejando decenas de pueblos arrasados, casi completamente deshabitados por la población civil, como esta aldea en el Donbass. Anton trabajaba como guardia de seguridad en un complejo turístico del pueblo hasta que empezó la invasión. Ahora es soldado y lucha en la cercana Lugansk. Regresa aquí para ver lo que queda en pie y dar comida a algunos ancianos que no quieren irse. Hemos evacuado a casi todas las personas que conozco y ahora esto se ha dejado así. No veo razones para que algo se reconstruya aquí. No hay nada que reconstruir. Creo que se quedará de esta manera. Aquí hay casi exclusivamente militares y el escenario es de destrucción total. Las casas que vemos están calcinadas, arrasadas. Hay muy pocas personas en las calles. Solo pasan vehículos que probablemente se dirigen a los principales frentes de batalla que están a pocos kilómetros de aquí. Muchos de los pueblos fantasma están cerca del frente o fueron retomados por Ucrania después de meses de ocupación rusa. En esta aldea vivían 1.300 habitantes, pero la mayoría la abandonó tras los primeros ataques. Tetiana es una de las pocas personas que no se han ido. Un reloj y una radio que funciona mal marcan el paso de sus días. ¿A dónde podríamos ir? Tenemos aquí nuestra tierra, nuestros tractores, lo que necesitamos para nuestra granja. También tenemos 3 vacas que son como parte de la familia. ¿Cómo podríamos abandonarlas? Al marido de Tetiana lo hirió una mina y al esposo de su amiga lo mató un misil. Ella ahora sobrevive sin gas, electricidad y agua corriente y con el miedo en el cuerpo. La realidad ucraniana. En otros temas, 3 buques comerciales llegaron al puerto yemení de Al-Udaida. El arribo es visto como una buena señal para el comercio en un país que está inmerso en una guerra civil. Estos buques forman parte de 18 navíos que llegarán en los próximos días a este país con mercancías. La población local depende en gran parte de la ayuda humanitaria internacional debido a la escasez de alimentos que ha llevado a que Yemen esté al borde de una hambruna. Gabriel Colchen nos cuenta más. El puerto yemení de Al-Udaida recibió este sábado 3 buques comerciales por primera vez desde que estalló la guerra en 2015. El puerto, controlado por los rebeldes hutíes, atendía el 75% de las necesidades de la población de Yemen. Sin embargo, era inaccesible desde que Arabia Saudita, que apoya al gobierno central con una coalición de países, impulsó un bloqueo sobre las zonas controladas por los rebeldes. Estos buques fueron autorizados a atracar bajo la vigilancia de la ONU. Anteriormente, el mecanismo de verificación e inspección de la ONU para Yemen solo concedía autorizaciones para determinados tipos de envíos. Ahora entrega permisos para todo tipo de envíos al puerto de Al-Udaida. Y si Dios quiere, esta medida facilitará la llegada de buques. En consecuencia, el coste de transporte de mercancías disminuirá. El regreso del comercio al puerto podría ser una buena noticia para los yemeníes, ya que el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria.
En las montañas del sur del país, la única forma de sobrevivir para parte de la población es cortar árboles y vender la madera, un material que la gente usa para calentar sus casas desde que el precio de la energía subió. Tengo que cortar árboles y venderlos para ganarme la vida. No tengo ninguna fuente de ingresos. Aunque la deforestación es un gran desastre, nos vemos obligados a hacerlo para tener ingresos para vivir. Yemen está atascado en una guerra civil desde hace 8 años que deja cientos de miles de muertos. Las negociaciones entre los rebeldes y el gobierno central están estancadas desde el fin de la tregua el pasado 2 de octubre. Vamos ahora hasta el continente africano. En Nigeria, debido a fallas técnicas y retrasos en el conteo de votos, el horario de las elecciones generales tuvo que ser extendido en diferentes zonas del país. Entre tanto, en otras regiones de Nigeria continúa el conteo de los votos en unos comicios reñidos y marcados por la demora y, como les decíamos, por los problemas técnicos. Alrededor de 90 millones de ciudadanos fueron a las urnas llamados para elegir al sucesor del presidente Muhammadu Buhari. Los comicios tienen lugar en medio de un aumento de la inseguridad y la pobreza en ese país africano. Sobre los resultados de las elecciones se pronunció el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente. Escuchemos sus palabras. Hago un llamado a todos los partidos políticos y organizaciones de medios de comunicación para que obtengan sus cifras solo de los resultados oficiales publicados por la Comisión como único organismo constitucionalmente responsable de publicar las cifras oficiales de las elecciones. Vamos ahora con temas de América Latina. En México, miles de personas protestaron en contra de la reforma al Instituto Nacional Electoral, INE, una propuesta por el presidente o hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada esta semana por el Congreso mexicano. Los manifestantes aseguran que la reforma pone en riesgo la democracia del país. Una versión que contrasta con la del gobierno, que asegura que la reestructuración de este organismo es urgente para luchar contra la supuesta corrupción. Manuela Cano nos cuenta más. Una marea rosada se extendió por el Zócalo de Ciudad de México. Miles de personas se movilizaron en contra de los cambios electorales aceptados por el Congreso mexicano el miércoles. La reforma, denominada como Plan B, modifica varias leyes que promueven una reducción presupuestal del INE, el Instituto Nacional Electoral. Pues esta es la marcha donde cientos de miles en todo el país, representando a millones, defendemos nuestra democracia y refrendamos nuestra confianza en el Poder Judicial para echar para atrás el Plan B. Según los manifestantes, las reformas ponen en riesgo la democracia y favorecen al partido oficialista, Morena. Hacen eco de la perspectiva del INE, que asegura que los cambios estipulados debilitarían al organismo, eliminando cerca del 85% de su personal. El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. La perspectiva de Andrés Manuel López Obrador es otra. El mandatario asegura que el INE respaldó un supuesto fraude en su contra durante sus carreras presidenciales en 2006 y 2012. En las dos ocasiones salió como perdedor. AMLO ha defendido la reforma como crucial para luchar contra su supuesta corrupción y alegando que ahorraría $150 millones al año. La ley ha generado controversia, sobre todo uno de sus puntos que busca permitir la transferencia de votos entre partidos dentro de una misma coalición. Aunque este no fue aceptado por los congresistas, la oposición prometió impugnar la reforma ante el Tribunal Supremo. Y se cumplen 30 años del primer atentado terrorista contra la Torre Norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, complejo conocido en ese entonces como las Torres Gemelas. Los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 1993 al mediodía, cuando un camión cargado con 680 kilogramos de explosivos estalló en el estacionamiento subterráneo. El atentado dejó 6 personas fallecidas y más de 1.000 heridos y fue reivindicado por extremistas islámicos. Representó también el primer intento de los terroristas para derribar esta edificación, un hecho que concluyó el 11 de septiembre del 2001, cuando 2 aviones comerciales fueron impactados contra las 2 torres, provocando su colapso y la muerte de miles de personas. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nuestra programación. Buenas noches.